Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. 3 y 7 minutos. Con esta música damos un salto en el tiempo, damos un brinco y, atención, teletipo, yo soy antiguo, ya saben, teletipo, ya sabéis, teletipo de última hora. El eco de una noticia se mide hoy en día de muchas formas. Seguramente antes era a través del periódico Al Día Siguiente, del informativo. Hoy la red de redes es tan potente, es tan inconsciente colectivo que te dice en ese instante lo que casi todo el mundo está debatiendo. El sistema de Twitter es el que más popularidad tiene, millones de usuarios, y hay una novedad respecto a nuestro programa. Fermín Agustí, compañero, teletipo de última hora. O Hola. Twitter de última hora, ¿no? Un Twitter de última hora. Nada más nos lo informa Guillermo León, nuestro compañero, como hemos empezado el programa de Carlos, que La se voz. han escuchado las risas, es el trend topic de Twitter ahora mismo en España. Calcula hasta la 7ª posición, es decir, es una de las cosas más comentadas esta noche. Que se puede cifrar en millones de personas hablando sobre la grabación de Carlos Largo en España y en habla hispana. En habla hispana, pero en España sobre todo. Bueno, Fermín, gracias. Si hay novedades o eso va escalando, lo comentamos. Seguimos investigando a ver si descubrimos qué es. Claro que Nos sí. indicaban algunos oyentes que parecían risas enlatadas. Bueno, por risas enlatadas, desde luego, Si no... hubiera sido algún programa de televisión se hubieran colado las voces de antes, las risas de después y todo tipo de cosas. Volvemos a repetir que era un micrófono de corbata. Sí, sí. Si alguien sabe, alguien de técnica, sabe que... Y con un disco de magnético de XD-Cam, de cámara de última tecnología, el micrófono puesto en la chaqueta de la muchacha que está hablando, bueno, en este caso de la madre, y todos los medios de aislamiento para hacer una grabación de televisión. Y sobre todo, lo interesante de todo esto, amigos, es que no sabíamos nada nosotros, los primeros. Segundo, que revisando la grabación no hay una sola voz, no hay una sola palabra, solo hay un ruido muy ligero que puede ser de un motor, que hemos comprobado ahora en la serie de noticias y que no escuchamos nada. O sea, no hay nada tan claro como esa voz. Pues en fin, trending topic, que esto queda como muy... Trend topic, ¿no? Trending topic, muy moderno. Yo no entiendo mucho de esto, pero significa que millones quizá de amigos en España y en América están hablando de este asunto. Estoy leyendo algunos de los tweets de la gente y la verdad es que hay... Dime. Están comentando, hay uno que dice, ¡puf! No me pongáis más esa risa. no Yo lo escucho, yo no lo escucho, señores que hoy no duermen... ¿de verdad se ha colado una risa extraña? Por favor, ¿alguien lo ha grabado? ¡Qué mal rollo! Desde luego está siendo sumamente comentado. Bueno, pues para los amigos de Twitter va la voz otra vez en su formato completo. Va a ser la última vez que se ponga en este programa. Y en este de hoy. Gracias a toda esa comunidad de tuiteros que están pasándose mensajes y que han considerado que es el Twitter de Milenio 3, ¿no? La nave del misterio. Efectivamente. La nave del misterio. Comandado por Guillermo León. Y claro, ya acabas de anunciar y automáticamente viene la reacción. Otra vez las risitas, ¡qué miedo! Sí, claro. Pues ahí van, porque de verdad es la primera vez que algo nos ha sorprendido de esta forma, de esta manera, y queremos saber qué es. Si tenéis alguna idea de qué puede ser, de qué suena, pues estamos dispuestos, queremos investigar. Esto es como nos pasa con las fotos de Cuarto Milenio. Nosotros queremos resolver el misterio, pero esta vez el misterio de verdad nos ha pegado fuerte. Carlos Largo, caso en Valencia, grabaciones que hemos repasado antes tranquilamente aquí en la radio, la ventana cerrada, grabando, y de verdad yo no puedo olvidar la sensación. He mirado a Santi el primero y luego a Javi, y nos hemos quedado así diciendo, bueno, ¿pero qué es esto? Y yo primero he pensado, ¿cómo han grabado estos? Con alguien riéndose, pero esa risa era como demasiado presente. En fin, como un poco psicofónica, sinceramente. Vamos a escucharlo. Como si hubieran dado un bofetón grande, y mamá es el hombre, ella siempre decía que era un hombre. No cabe la menor duda, amigos. Ahí está, así es el misterio. No sabemos qué es, pero así es el misterio. Y nos sorprende mucho, y nos apasiona que ocurra, y que ocurra en directo, como debe ser. Amigos de Twitter, gracias, Guillermo León. Vámonos a Estados Unidos, ¿os parece? Por cierto que en Estados Unidos, no sé si es en Estados Unidos, es en Norteamérica, se ha encontrado, dicen, los restos, como decía Ceram, ¿verdad? Aquello de el gran Ceram del primer americano. Se han encontrado restos. Sí, en Alaska. En Alaska. De un niño incinerado hace 11.500 años. Un niño.
un niño que vivió en la edad de hielo y son los restos más antiguos hallados hasta ahora. Además, han hecho las pruebas del carbono 14 porque al parecer ese pequeño han encontrado algunos dientes, pero fue incinerado en lo que era el hogar. Al parecer hicieron un fuego que también utilizaban para cosas de cocina, y después de incinerar a ese niño que tendría unos 3 años, taparon tanto el sitio donde habían llevado a cabo la cremación como la casa. Y entonces se ha quedado como si fuera una cápsula del tiempo que ahora han podido analizar. Es curioso, un programa que hemos dedicado a los niños, y hoy se descubre de alguna forma este primer niño americano en Alaska, que es una zona muy especial. El estrecho de Bering está ahí y tiene mucho que ver con lo que se supone que son las migraciones en la antigüedad. Lo ha publicado además la revista Science Seeker, y dicen que se trata de los restos humanos más antiguos encontrados en el norte de América y el segundo niño más joven de la edad de hielo hallado en el continente. Esto daría para mucho, Javier, pero una vez más las manillas del reloj, de lo que se suponía, de lo que a veces es dogmático, que van retrasándose, la arqueología como fuente de sorpresas, a ver si hay sorpresas cada vez más gordas. Algunas ya ha habido, que no se siguen comentando, como el hallazgo de una nueva especie que convivió con neandertales y con Homo sapiens, se ha quedado ahí. Pero es cierto que la mayoría de libros tienen que variar a partir de eso, y lo estamos viviendo. Sí, esta en concreto parece que tiende a confirmar el dogma de que los seres humanos llegaron a América en torno a esas fechas, en torno al 10.000 antes de Cristo, más o menos, en plena edad del hielo, cuando se podía cruzar por el estrecho de Bering congelado. Sí, pero si es 11.000 y hay un rito... Sí, aquí estamos hablando de la confirmación, digamos, de esa población, pero eso no quiere decir que esos sean los primeros seres humanos que estuvieran en América. Hay indicios en muchos otros lugares, y especialmente en el cono suramericano, que permiten suponer que la población humana en América es muy, muy anterior, y por lo tanto no fue atravesando el estrecho de Bering helado, sino quizá por otros métodos como llegaron a América. Yo tengo muchos libros donde, y además he repasado algunos libros, donde se da como máximo 6.500, 7.000 años como norma básica en los primeros asentamientos, y ya tenemos 11.000 y pico años con ritos elaborados. Todo se atrasa. O sea, lo que vienen a decir todas estas noticias es que el calendario de la civilización va a seguir atrasándose. Oye, por cierto, Javier, enhorabuena, felicidades por ese número 1 en todas las listas. Bueno, yo estoy asombrado también, la verdad, y agradecido. Te estás dando un curro impresionante. Es verdad. Te estás recorriendo España con un autobús que parece todas el autobús fantástico. De ventas de libros. De todas las listas de ventas de libros. Sí, claro. Que esas son las clásicas. Esas no son de Twitter, sino son las clásicas en papel. El ángel perdido, número 1, y como es un compañero nuestro, nos da tanta satisfacción, nos llena de orgullo, porque ojo, Santi, yo creo que desde Caballo de Troya, que tendríamos que revisar sus datos, no ha habido en 25 años un libro de un investigador del misterio. Por mucho que haga novela, es novela de investigación, y Javier es lo que es, un periodista del misterio también, en el número 1 de todas las listas. Ahora habrá quien diga, como siempre, no, sí, claro, porque ya me sé cómo es la historia, claro, con todo ese marketing y con todo ese tal, y estamos... Bueno, ya se habla del Sierra Bush. Sí. ¿Por qué ciudad aparecerá esta estamos vez? más que acostumbrados Castilla, esta semana que viene es Castilla mítica. Sí. Más acostumbrados a un montón de plataformas de publicidad y que luego nada de nada, porque el oyente es muy sabio. Y digo todo esto, Javier, para trasladar, o hazlo tú si quieres, porque ha recibido además un montón de cariño de milenarios en todo ese trayecto, en toda esa peregrinación. Y como nosotros no últimamente pues estamos no encadenados gustosamente, ¿no? Pero aquí no tenemos el eco, ¿no?, de la gente, no hemos ido hace años a la Feria del Libro, recibir todo ese cariño de la gente que nos encontramos por la calle y que claro, pero así acumulado, pues me gusta mucho saber que a Javier Sierra le hacen llegar además con gestos como muy humanos, ¿no?, el cariño al programa, y eso yo creo que hay que reconocerlo. Hay, para el anecdotario, muchos pequeños detalles de estos últimos días. He recorrido ya 8 ciudades de las casi 40 que están previstas hasta el próximo 23 de abril, y la verdad que es muy impresionante, porque en esos
instantes, a veces segundos, a veces un minuto que pasas con la gente. He firmado, para que te hagas una idea, en esas 8 ciudades 935 libros, que se dice pronto. Muchos son de oyentes de este programa, de milenarios, de gente que... Y además con un rollo, hay que decirlo así, muy especial, muy auténtico, ¿no? Sí, muy respetuoso. Que me transmiten el entusiasmo por tantos años escuchando este programa. Y fíjate, lo más emocionante es que los hay de todas las edades. Nosotros quizá tenemos la visión sesgada por las nuevas tecnologías de que son los oyentes más jóvenes, los que están ahí detrás escuchándonos y que, en fin, nos siguen, nos envían su información, sus comentarios, pero es que hay mucha gente mayor que también nos está escuchando. Yo recuerdo en Zaragoza haberme encontrado con un coronel del ejército retirado, en fin, alto como un coloso, que me comentaba también que escuchaba este programa desde hacía años, y muchos otros que nos siguen. Hay un detalle muy emocionante de un taxista, ¿verdad? A mí es que me ha encantado esta historia. Sí, Félix, bueno, me acordaré porque tomé además nota de su historia inmediatamente en el cuaderno de campo. Él estuvo escuchando el día que hicimos la transmisión desde el Monte Ararat con César Pérez de Tudela. ¿Te acuerdas que era de madrugada? Empezábamos el ascenso. Me acuerdo sobre todo de la bota. Sí, pues fíjate, estábamos iniciando el ascenso de madrugada hacia la cumbre. Era nuestra última jornada allá arriba. Debía haber unos 21, 22 grados bajo cero en ese momento, en el momento de la conexión. Y Félix, que en ese momento hacía el turno de noche en su taxi, decidió, me lo dijo él, quitar el libre para que no se colara ningún cliente en ese momento en el interior del vehículo y poder seguir la retransmisión con los oídos y los ojos muy abiertos. Son pequeños detalles, ¿no? Seguro que insignificantes. Además, para nos muchos. Escribían tanto Félix como su mujer Monse, sí, para darnos ese saludo que lo transmitieron a través de Javier. Fíjate. Y que, por supuesto, ayer mismo nos contaba la anécdota y nos decía que nos transmitía el saludo de Monse y de Félix. Nos vais a permitir, amigos, porque también es un homenaje a vosotros, ¿no? Estos minutillos antes de meternos en la harina del costal de las conspiraciones, porque claro, en el tiempo de crisis que hay, que un taxista, que un abrazo a todos los amigos taxistas, a todos, que nos tratan fenomenal siempre, que oye, que es que los clientes están muy caros, que estamos pasándolo muy mal, que hay poco dinero en la calle, pues que uno quite el libre, porque está enganchado al programa y no quiere que le interrumpan, me parece tan gráfico, tan bonito, tan hermoso, que hay que agradecerlo y dedicarle pues este abrazo cósmico. Gracias a todos, amigos. Javier Sierra ha sido un poco embajador milenario también a raíz de su gira del Ángel Perdido y ha vivido ese calor. Esto, como dicen algunos clubes de fútbol, parece ya mucho más que un programa de radio, ¿no? Y así lo sentimos. Gracias a todos. Pero ahora, Coque Noel, vámonos con la conspiración pura y dura. Santi, la noticia viene de Estados Unidos. Una noticia, en fin, que ha dado un campanazo fuerte y que yo no sé cómo analizas y cómo podemos contar a la audiencia. Pues mira, la noticia, el titular es que el ejército norteamericano utilizó técnicas de guerra psicológica y control mental sobre sus propios senadores y, añado, sobre dignatarios extranjeros que visitaron Afganistán. Y la novela de contarlo es apasionante, porque en una época en que, y alguna vez lo he hecho aquí mismo, algunos nos quejamos de que el buen periodismo de investigación está en un estado casi comatoso, pues podemos congratularnos de que esta es la historia básicamente de un hombre, Michael Holmes, que se confesó ante un periodista de investigación como la copa de un pino, que es Michael Hastings, que trabaja para la revista Rolling Stone. Michael Hastings está destacado en Kabul, está destacado en Afganistán y ha destapado varios escándalos importantes sobre la ocupación norteamericana y sobre la guerra contra los insurgentes talibanes. Pues en las últimas fechas Michael Hastings centró su visión, centró su mirada en uno de los campamentos más discretos que hay en la zona de Kabul, que se llama Camp Eagers. Camp Eagers es donde tiene su sede la unidad de guerra psicológica del ejército norteamericano en Afganistán. ¿A qué se dedican? ¿O a qué se tendrían que dedicar teóricamente? O sea, en Afganistán hay un campamento donde hay un apartado de guerra psicológica. Evidentemente, como lo ha habido en todos los frentes. Como lo ha habido en todos los frentes
por lo menos del siglo XX que se sepa. Para hacernos una idea de algunas historias de guerra psicológica antiguas, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, la guerra psicológica fue sumamente importante. Los expertos en guerra psicológica fueron, por ejemplo, los que tuvieron la ocurrencia de que las unidades de élite norteamericanas mutilasen los cadáveres del Vietcong, cortándoles las orejas y dejando aquellas célebres. Se hacían barajas exprofeso solamente con ases de picas que se distribuían a estas unidades de élite para que dejasen un as de picas encima de cada cadáver, y que aquello se diseñó para infundir el terror en esas guerrillas. Un departamento de guerra psicológica es en aquella situación de Vietnam. ¿Por qué unas de picas junto a los cadáveres? ¿Qué querían demostrar? ¿Que había algún tipo de...? Sí, tenía una connotación siniestra, pero sobre todo se trataba de crear un símbolo que pudieran temer, nada más verlo, de identificar con un icono muy sencillo y muy visual la muerte que podía provenir de los americanos. De un departamento de guerra psicológica pues viene una práctica que en buena ley es considerada como crimen de guerra, pero que se practicó en Vietnam, que es dar escarmientos ejemplares en los pueblos que albergaban a gente del Vietcong o de la guerrilla. Ese tipo de cosas es a lo que se dedica un departamento de guerra psicológica. En la actualidad, en Kabul, ahora mismo se están haciendo cosas humanitariamente más pasables. Básicamente se trata de hacer propaganda de cara a la población civil para que no solo no dé cobertura de ningún tipo a los talibanes o a los insurgentes, sino que delaten cualquier movimiento sospechoso. Son los que ofrecen recompensas a esos delatores, son los que de alguna manera intentan minar la moral de esos insurgentes en las montañas, intentando provocar su deserción, sea tentándoles, amenazándoles. Haciendo un paralelismo, Santi, en España, en la guerra civil, guerra psicológica, sería, por ejemplo, los discursos radiados de Queipo de Llano para ascender por el sur, que causaban auténtico terror solo de palabra y hacían huir en muchas ocasiones a ejércitos contrarios, ¿no? Evidentemente, como las emisiones en inglés que hacían los nazis durante la batalla de Inglaterra, como las emisiones en Alemania en francés que se hacían desde la BBC. Es decir, es una práctica que por lo menos a lo largo del siglo XX se ha llevado a cabo siempre hacia el enemigo. Pero claro, lo que se encuentra Michael Hastings cuando empieza a escarbar en este lugar es que hay un oficial, Michael Holmes, que no está del todo conforme con algunas cosas. ¿Se ha arrepentido? Sí, y empieza a confesarle cierta información y a pasarle ciertos documentos que parece ser que la sustentan. Y es que parece ser que Michael Holmes, cuando llega a Afganistán, es llamado por el teniente general William Caldwell, que le hace una propuesta absolutamente inmoral y ilegal en los Estados Unidos. Pero veamos que sea el propio Michael Hastings, que tenemos un corte de una entrevista, el que nos lo explique. Escuchamos a Michael Hastings. Bien, lo que creo que es más interesante es que esta unidad se resistió, por lo que lo más importante no es el misterio que hay detrás de ello o los recursos que se utilizaron. La misión original, la que se supone que realmente tenían que hacer, era ejercer una influencia, pero cuando llegaron allí, el general Caldwell y sus hombres dijeron: no, lo que realmente queremos es que trabajéis en sugestionar a senadores y oficiales militares. Pero lo que ocurrió es que el líder de la operación dijo que creía que era totalmente ilegal hacerlo, así que se ha convertido en todo un dilema. No sabemos el impacto que hubo realmente en dichas operaciones. Pues estos técnicos formados exhaustivamente en algunas de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos y luego entrenados en el ejército, se encontraron con que lo que les pedía el general Caldwell era que a los dignatarios tanto estadounidenses, congresistas, senadores, políticos, incluso altos mandos militares que visitaban Afganistán, sino también a dignatarios extranjeros, periodistas, etcétera, etcétera, les aplicaran esas técnicas casi coercitivas para modificar su voluntad y modificar su conducta. ¿Para qué?
Pues lógicamente porque lo que quería el general Caldwell era más presupuesto, más hombres, más contundencia en las medidas, más dureza en la ocupación, y esa era su visión. Entonces él tenía esa herramienta que era ese departamento de guerra psicológica y lo utilizó en su provecho. ¿Qué sucede? Y de aquí viene el escándalo. Evidentemente a todos los que estamos oyendo esto nos parece fatal, pero es que en Estados Unidos es ilegal y hay legislación al respecto. De hecho, legislación que proviene de los años 40, de justo los albores de la Guerra Fría, porque lo que se pretendía evitar era que se dieran en Estados Unidos situaciones como las que se habían dado en la Alemania nazi o se estaban dando en aquel momento en la Rusia de Stalin, en que tremendas maquinarias propagandísticas eran lanzadas sin ningún tipo de miramiento contra la población del propio país. Entonces hay leyes en Estados Unidos que hacen absolutamente ilegal que los servicios de propaganda militares actúen sobre los propios ciudadanos norteamericanos. ¿Qué está sucediendo? Pues lógicamente ha habido destituciones, una investigación oficial, el escándalo está servido, Rolling Stone está marcándose pues uno de sus mayores tantos periodísticos, que siempre ha sido, a pesar de ser una revista que ha destacado por su tratamiento de temas musicales, etcétera, ha sido una revista con un periodismo de investigación envidiable a lo largo de toda su historia. Santiago, y que ya ha puesto en serios problemas a la administración norteamericana en otras ocasiones. Efectivamente. No hay más que recordar el pasado mes de junio, por un artículo de parecidas características, se acusaba a Stanley McChrystal, al general, al comandante en jefe de las tropas en Afganistán, precisamente, en fin, que estaba llevando a cabo todas las operaciones de guerra. Se le acusaba, bueno, no se le acusaba, se le entrevistaba y se daban unas declaraciones donde él, digamos que minusvaloraba muchos capitostes del gobierno norteamericano, entre otros a Joe Biden, al vicepresidente, que, bueno, él fingía que no lo conocía, que era como poco más o menos que un cero a la izquierda, y todo aquello costó que a este comandante en jefe le sacaran de Afganistán, y fue por Rolling Stone. Y adivina quién hizo aquella entrevista: Michael Hastings. Por cierto, Santi, Javier, escuchando esta información, claro, creemos perfectamente en la operación MK Ultra, en la operación de visualización o de psíquico, o sea, cabe perfectamente en un umbral tan claro, frágil, lo que no sabemos es qué técnicas se han aplicado. De manipulación mental. Claro, no sabemos qué técnicas hasta qué punto de refinamiento, si el MK Ultra es de hace 40 años. La cosa es seria porque, por ejemplo, sin ir más lejos, entre las, entre comillas, víctimas, estaría un candidato a la presidencia, como era John McCain. Es decir, a John McCain es uno de los nombres citados. Estaba el almirante Mike Mullen, que es ni más ni menos que prácticamente el responsable casi absoluto de la defensa estadounidense en estos momentos. Es decir, estamos hablando de personajes que están muy altos en la cúpula civil, en la cúpula militar, que intentar torcer su voluntad es un delito democrático de primer orden. Es decir, estaríamos a una magnitud diferente, pero en cuanto a la gravedad, algo muy parecido al escándalo Watergate. Es decir, lo que se le pidió hacer a esa unidad es como si mañana un presidente del gobierno que sea en cualquier país le pida a su servicio de inteligencia que espíe a la oposición. Es decir, es algo que raya lo dictatorial. Y ha pasado esta semana. Esta semana se ha descubierto algo que también es asombroso, ya que mañana cuando se dan los Oscar, ¿no? Mañana es la ceremonia de los Oscar. Y cuentan, no sé qué os parece, que el 3D es uno de los anzuelos de salvamento del cine, porque el cine estaba pasándolo bastante mal. En España especialmente, ya lo sabemos todos, pero a nivel mundial incluso la afluencia a las salas ha bajado, están buscando nuevos formatos para intentar que el público vuelva a reengancharse con el cine. Todavía que no sea Hollywood, tan fácil copiarlo y que se ponga a través de internet. Exactamente, hay muchos problemas con todo esto. Entonces el 3D surgió también como una posibilidad de que es muy difícil, que todavía ocurrirá, pero yo no sé si han funcionado mucho o no, nos pueden sacar dudas nuestros amigos, los televisores con 3D, porque no hay tanta emisión para 3D. Avatar ha sido el gran paso del 3D, lo ha dotado de un éxito tremendo, y fijaos la noticia que nos llega, porque uno nunca deja de quedarse boquiabierto ante la actualidad. Santi, parece que los nazis ya experimentaban con las 3 dimensiones del cine. Los nazis. Yo no sé cómo eran esas películas, si hacían falta las gafas, para qué. Imagino que el tema de la propaganda tiene mucho que ver,
pero me parece algo absolutamente increíble y se ha descubierto esta semana. Sí, y además es de esas historias que también nos da la reflexión de cuántas cosas guardadas en lugares que no sabemos que están permanecen olvidadas a la espera de que alguien las recupere. Un cineasta australiano, Philip Mora, se encontró en un depósito una serie de películas, de rollos de películas. O sea, una vez más, un hallazgo casual. Sí, iba a hacer un documental. Sí. Iba a hacer un documental sobre los nazis y en uno de los archivos se encuentra una serie de películas. Iban a hacer algo de Elvis y se encuentran uno de Roswell, aunque sea falso, pero es que siempre es una historia. No, iban a hacer un documental sobre nazis. Ajá. Y se encuentra una estantería que está rotulada películas espaciales. Claro, películas espaciales, todo el mundo se imaginaba... No especiales, sino espaciales. Espaciales, claro, todo el mundo se imaginaba, pues serían películas del espacio, de ciencia ficción, de temática astronómica, vaya usted a saber qué. Lo que nadie se imaginaba es que ese espaciales se refería a que eran tridimensionales, que daban una sensación de profundidad. Y entonces se encuentra con estas dos filmaciones que son, parece ser, patrocinadas por el Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels y que lo que intentaban era experimentar con esto. Una de ellas, la verdad es que el contenido... sí, el contenido es decepcionante. Sí, es bastante decepcionante. Una de ellas es una especie de Oktoberfest gloriosa germana con salchichas y cervezas y este tipo de cosas. Eso en 3D. Sí, eso en 3D. Con un título muy elocuente que es tan real que casi lo puedes tocar. Sí. Eso lo decían los nazis. Sí, ese era el título de esa película y otra que era... Es tan real que casi puedes tocar una salchicha alemana. Año 36. ¿No? Año 36. Año 36. Y luego hay otra película también que se titulaba 6 chicas en un fin de semana. En fin. Sí, que estaba además protagonizadas por las grandes estrellas de la UFA, de la productora cinematográfica estaba del la UFA régimen. Detrás. Sí, entonces allí estaban de fin de semana, vaya a saber en qué escarceos esas 6 bellezas, pues en 3 dimensiones. ¿Y se sabe si hacía falta algún dispositivo tipo gafa azul y roja? Lo que se piensa es que se hacía con 2 cámaras a las que se les ponía delante un prisma y eso es lo que daba ese efecto de tridimensionalidad. Y, hombre, la noticia a mí me parece especialmente interesante porque Philip Mora, como en la noticia anterior con Rolling Stone, también tiene antecedentes. Él hace unos años descubrió unas imágenes inéditas filmadas por Eva Braun en las que, en color, no sé si las recordáis, se dieron en todos los informativos del mundo, en las que se veían escenas de la vida del Führer también domésticas y inéditas. Por lo tanto, es un personaje que viene también avalado por, digamos, una trayectoria de investigación y de hallazgo de este tipo de materiales. La gran pregunta es, ¿qué otras películas que no han salido? ¿Qué experimentos visuales? Películas espaciales. Vete tú a saber con qué rótulo están las otras. Pero fíjate que nos sorprendemos, pero no debería sorprendernos tanto. Va un poco con la tecnología desconocida nazi. Claro, ¿no? Y la conocida. Estamos en 1936. En 1936 fue también la Olimpiada de Berlín. Y la Olimpiada de Berlín fue el primer evento deportivo cubierto por la televisión. En el 36. En el 36, los nazis tenían cámaras de televisión y en circuitos cerrados a lo largo de todo el complejo olímpico se televisaban las pruebas deportivas. Y hasta, prácticamente 20 años después, no hubo televisión en España. 20 años antes la había en Alemania. Son detalles que nos dejan un poco impresionados. Hemos preguntado a Ángel Sala, el director del Festival de Sitges, ahora que estamos ante los Oscars, sobre estas películas, y parece que hay una tradición, claro, la del expresionismo alemán, películas pura y duramente esotéricas. ¿Os imagináis? Claro, es que yo siempre estoy con lo mismo, pero aquí los novelistas y guionistas tienen que estar apuntando. ¿Os imagináis que hay un cajón con películas experimentales en 3D o en otros formatos que los nazis estuvieran ahí manejando con el concepto esotérico, como fue Nosferatu, por ejemplo, que era una oda al esoterismo? Bueno, le hemos preguntado a Ángel Sala. Fueron grandes pioneros y experimentadores del cine, los Friedland, los Murnau, los Paul Weini, el expresionismo alemán, Metrópolis, pues sobre todo con eso queda dicho, ¿no? Es decir, eran los grandes inventores de todas las técnicas más avanzadas del cine mundial. El Metrópolis, los efectos especiales para darse cuenta de ellos. Y se siguió experimentando en la época nazi, evidentemente en los estudios UFA sobre todo, y sobre todo por el apoyo de un incondicional del cine, Goebbels, uno de los líderes del partido nazi, que utilizó el cine en cierta manera para controlar
al pueblo alemán, pero también porque era un apasionado de esta técnica y experimentaba continuamente. Y un dato más, parece que el cine también es como un bucle, y que después, a ver qué opináis, después de tanto efecto por ordenador, además añadido, después de tanta fantasía, a veces vuelve al fenómeno como sensorial y de barraca, de efecto de ilusionismo que era en su nacimiento. Ángel Sala reflexiona sobre ello. No sé si estaréis de acuerdo o no. Mira, el 3D es un procedimiento... Hay que tener en cuenta que el cine nace en la barraca, es un espectáculo de feria, un espectáculo relacionado con la magia. Los primeros cineastas son casi magos. Y daros cuenta, por ejemplo, que Méliès, que es el gran inventor, casi se considera uno de los grandes inventores del cinematógrafo, realizaba unos cartones vivientes que se llamaban, que eran imágenes superpuestas que daban una sensación de relieve. Tenían mucho de teatro, de magia, de ilusionismo, y ahí juega un papel. El cine, curiosamente, está volviendo a la barraca de feria, es decir, está volviendo a provocar sensaciones, además de emociones, sensaciones visuales que le acerquen a lo que sientes en la realidad, pues cuando viajas en un avión o cuando bajas en una montaña rusa. Y ahí tenemos estos procedimientos del 3D, de los IMAX, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si estoy de acuerdo o no, pero el cine está volviendo a tener ese concepto un poco de casi eso, que salga de la pantalla y lo puedas tocar, como esas exposiciones que había en los pueblos de España. Cuando llegaba el carromato del cinematógrafo, era como un mago el que llevaba, tú veías una realidad paralela. Y quedan cosas por inventar, porque después de que nos aburramos del 3D y a la velocidad a la que van las cosas, esto ocurrirá dentro de poco tiempo, pues habrá que añadir nuevos estímulos sensoriales al cine. Por ejemplo, el olfativo, que es algo mucho de claro, eso. que es algo que tendrá que inyectarse también. Eso se ha hecho. Y sí, pero además, hace 20 años, creo recordar, que yo vi una película en odorama. No, Santi. Sí. Tú eras muy raro, ¿eh? Yo vi una película en odorama, concretamente se titulaba Pink Flamingos. ¿De qué era? Era una película muy particular y muy peculiar. Entonces... Estaba solo en la sala, ¿no? No, ten en cuenta que era una novedad, lo anunciaron, el odorama, pues la gente iba. En vez de gafas, ¿tenéis algo para la nariz? Mira, la historia era que con la entrada, en vez de gafas, te daban una especie de tarjetón que tenía unos rascas con unos números. Entonces la historia era que sobreimpresionado en pantalla, pues se iluminaba un número y tú tenías que rascar y efectivamente... ¿Y esto en la oscuridad de la sala? Efectivamente salía el olor que impregnaba... Esto lo inventó un español, seguro. No, esto lo inventó un americano que la verdad se lució porque no voy a... Pero había una escena escatológica concretamente... Y olía a eso, ¿no? Efectivamente, o sea, no estaba conseguido. Vamos a lanzar la pregunta, o sea, ¿alguien más estaba en la sala con Santiago Camacho? El Igual odorama, encontramos a alguien... Odorama. O sea, eso es otro... Pink Flamingos en odorama. En fin, es lo que tiene Milenio, que a veces estas noticias también son importantes. Pero importantes. era una sala normal de cine, ¿no? No sí, era calificado de esta raza. No, pues a lo mejor, hacer la 14:30, pero a lo mejor era un cine de estos de arte y ensayo, de estilo Los Renoir, este tipo de cosas. Pero... Vale. ¿Alguien recuerda algo de eso? O sea, hay unas vías de contacto importantes. Por cierto, esta semana también, un elemento que ha subido por las webs y ha llegado a las páginas de los periódicos de papel, tiene que ver con el SETI. Y de nuevo una historia de mensaje, de señal. Es curioso porque hace unos días, yo creo que la semana pasada, decían que iban a hacer un nuevo SETI que se iba a llamar METI, porque al parecer pues las señales que mandábamos al espacio pues que no se entendían y que entonces iban a hacer como un vocabulario universal para que hasta los extraterrestres las comprendieran. Bueno, pues esta misma semana decían las noticias que un telescopio de la NASA ha captado una señal anómala del espacio. Al parecer, esa señal estaba marcada en una de las páginas diciendo no estamos seguros de qué provocó la señal. Existe la leve posibilidad de que haya sido producida por inteligencias extraterrestres. Eso es lo que marcan justo al lado de la señal anómala. O sea, tipo señal wow. Eso es, aquí está. Y continúa diciendo, los colores brillantes en el fondo azul indican, eso en la página web dando la explicación.
indican en el fondo azul que una señal anómala fue recibida aquí en la Tierra por un telescopio. Y ahí tenemos la señal, que comprenderán ellos, porque aquí lo que se ve es como un fondo azul con muchísimas estrellitas, parece ser, y una línea. Esta semana, además, se contaba, Javier, un hallazgo impresionante, uno más, ¿no?, del espacio. Creo que 20 millones de tierras, si no me equivoco, que pueda haber en nuestra galaxia con los mismos condicionantes exactos para la vida que el planeta azul. Unos 20 millones solo en nuestra galaxia, en esa pequeña porción del océano cósmico. Y también se hablaba hace 10 días exactamente de la aparición de otros planetas girando en torno a soles con el mismo comportamiento que nuestro sistema solar. Volvemos a lo mismo, cosas que parecían increíbles y que el espacio y la tecnología humana están reconociendo. Sí, lo ha dicho además el científico del telescopio espacial Kepler de la NASA, Bill Borucki, que ha dicho que la Vía Láctea puede contener 20 millones de planetas del tamaño de la Tierra que orbitan sus estrellas dentro de la llamada zona habitable. Con las mismas condiciones de la vida. Vamos a ver. El cinturón de la vida, lo que se llama 20 millones de planetas como la Tierra, con posibilidades de condición en la Vía de Láctea, vida. En la Vía Láctea, Iker, es decir, que es en nuestro barrio. En nuestra manzana del cosmos. Decía además que la Vía Láctea albergaría 37 millones de planetas, que la mayoría serán gigantes, hechos de gas, pero si las frecuencias de planetas rocosos vistas por Kepler se mantienen, habría al menos unos 100 millones de estrellas que tendrían en su zona habitable un planeta rocoso. Bueno, 20 millones, nos quedamos con el fragmento y el titular, que yo creo que es increíble, y ojalá, yo no sé si están preparándonos para algo, pero las noticias llegan en aluvión. Lo que no llegamos a saber, y lo vamos a intentar descifrar, aunque sean titulares con Santi Camacho, con esta música terrible y a la vez maravillosa de Kraftwerk, de Model, ¿no?, el modelo, algo de Anonymous. Se ha puesto este término también muy en boga. ¿Quiénes son? ¿Quién está detrás? ¿Se parece a Wikileaks? ¿Son como comandos de acción que han cogido su fuerza a través de la red? ¿Están dispuestos a hacer otra política? El nombre, Anonymous. ¿Quiénes son estos tipos? Pues la verdad es que, como su nombre indica, saberse no se sabe quiénes son. Y sin embargo, están apareciendo cada vez más en las noticias. Es una legión auténtica de ciberactivistas que están tomando... Ciberactivistas o activistas sin el ciber, porque iba a decir que están tomando al asalto la red, pero están tomando también al asalto las calles. En muchas ocasiones hay manifestaciones físicas en las cuales podemos ver a cientos de personas con estas máscaras sonrientes que ya son características. Fíjate que es un movimiento que tiene ya hasta su propio credo, su propio mantra, muy cortito, pero que ya es conocido por miles de personas. Dicen: el conocimiento es libre, somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, esperadnos. ¿Cómo suena con esta voz de Kraftwerk, Pues sí, y básicamente en estas pocas líneas está concentrado lo que es toda la ideología del movimiento. La fuerza es el número y el anonimato. Y básicamente los sociólogos están fascinados porque dicen que es la primera conciencia global en red que se da como fruto precisamente de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Lo que vienen a decir es que Anonymous, los expertos, lo que vienen a decir es que Anonymous funciona como una bandada de pájaros. No hay nada que la dirija, no hay líderes, no hay gente que imparta doctrina. Hay pájaros que se unen, pájaros que se separan, pero la bandada, mientras sean muchos, sigue siendo la bandada y siguen yendo hacia un lugar común. ¿Y cómo actúan? Pues empezaron actuando sobre todo en la red. Anonymous, la gente muchas veces cree que es un grupo de hackers, pero en realidad el número de hackers es relativamente reducido. Dando una opción muy optimista, un 10, un 5% sean hackers con conocimientos importantes de informática. El resto pasarían a ser usuarios de Internet más o menos concienciados con las causas. Y dispuestos a ayudar en esa causa común, claro, digamos, puntual de cierto momento. Entonces, ¿cómo hacen para que miles de personas que no tienen conocimientos de Internet para ser hackers participen en programas de hackers? Pues el nombre me encanta porque es de ciencia ficción. Esto es gracias al cañón de iones de órbita baja, o en sus siglas LOIC.
El Loic en realidad es un programa de software que tiene este llamativo apelativo, pues muy peliculero, y que tú te lo puedes bajar, se lo puede bajar cualquiera de las webs más o menos afines o más o menos asociadas, no, porque en realidad más o menos afines sería la palabra, a Anonymous. ¿Y qué hace este software? Te lo instalas en tu ordenador y lo que hace es que tu ordenador sea automáticamente capturado por los que sí saben de informática para poderlo utilizar en los ataques. Utilizar su fuerza, su energía, su capacidad de memoria para alguna acción. Efectivamente, como pasó por ejemplo con el proyecto SETI, en que tú podías dejar ese poder de proceso de tu ordenador en los tiempos que no lo utilizabas para que los científicos de SETI pudieran hacer sus cálculos y ver si había señales del espacio o no en las emisiones que captaban, pues en este caso tú lo que haces es ceder tu ordenador, el ancho de banda de tu conexión a Internet, para hacer esos ataques a instituciones, a partidos políticos o, en definitiva, a aquellos a los que los activistas de Anonymous consideran que están actuando mal. ¿Y contra qué o a favor de qué, también titulares Santi, han ido estos de Anonymous? Pues mira, ha habido muchos casos, posiblemente los más conocidos. ¿Tú te acuerdas? No te acordarás por el nombre, pero sí te acordarás en cuanto te doy un dato. De Al Turner, tú no te acordarás por el nombre, pero si te digo el Amero, ¿te acuerdas del Amero? Por supuesto, la moneda. Efectivamente. El Amero fue un invento de Al Turner, que es un locutor de radio que en Estados Unidos pues tiene una ideología de supremacismo blanco, racista, ultranacionalista, etcétera, etcétera, y que parece ser que precisamente por esta línea editorial de su programa pues molestó bastante a la gente del incipiente Anonymous en aquel momento, y le lanzaron tal ataque a sus páginas web que tuvo que pagar una cantidad importante, miles de dólares, por el ancho de banda excedido. O sea, de repente, una página web, puede ser la de cualquiera, que tiene X cientos o X miles de visitantes diarios, de repente eso se convierte en millones, el proveedor dice, bueno, has tenido un tráfico que se lo ha saltado todo y prácticamente te arruina. El más conocido de todos los enemigos de Anonymous es la Iglesia de la Cienciología. O sea, ahí estamos hablando ya de una guerra... Una batalla, una ciberguerra. Sí, una guerra absolutamente a muerte. Y todo a raíz de un casus belli muy pequeño, como empiezan las grandes guerras. De repente hay unos vídeos de Tom Cruise que se filtran a YouTube, en los que parece ser que Tom Cruise no actuaba de una forma que a la Iglesia de la Cienciología le pareciera bien. La Iglesia de la Cienciología pide que eso se retire. YouTube accede y retira esos vídeos, y automáticamente Anonymous percibe en eso una muestra de censura por parte de la Iglesia de la Cienciología y lo convierte en su objetivo. Y la verdad es que el proyecto Chanology, que es como Anonymous llama a la guerra contra la Iglesia de la Cienciología, ha tenido importantísimos éxitos, siempre de la parte de Anonymous, además. Ataques informáticos, todo tipo de presiones, manifestaciones frente a las sedes. ¿En España han intervenido? En España lo más conocido, y pasó hace relativamente poco, es la reacción de Anonymous contra la ley Sinde. Los Goya, ¿no? Efectivamente. El ataque, y los ataques cibernéticos. Ataques cibernéticos contra las sedes del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español, de la SGAE, de la Academia del Cine, y evidentemente en la gala de entrega de los Goya, pues una manifestación de unos cientos de personas ataviados con las famosas máscaras, que son máscaras que proceden de la película basada en el cómic de Alan Moore, V de Vendetta, en las cuales se representa a Guy Fawkes, que es un personaje inglés que protagonizó lo que se llamó el motín de la pólvora, que básicamente era un plan anarquista, de alguna forma, para volar el Parlamento británico. Pues este personaje escogido por el protagonista de esta película como icono de su revolución anarquista, y a su vez los de Anonymous, precisamente porque simboliza que todos tenemos una misma cara, no se nos puede imputar nada porque es una bandada de pájaros, es un ejemplo muy bueno, pues lo han cogido a su vez como uniforme. Particularidades: odian
los líderes. O sea, había un personaje que se llamaba Cool Blood que intentó hacerse portavoz, pues dio algunas entrevistas y tal, automáticamente ha sido llevado al ostracismo. O sea, cuando alguien de repente da la cara y dice, yo me llamo tal, fulanito de tal, y pertenezco a Anonymous, automáticamente el grupo lo rechaza y lo aparta. Tiene una reacción inmune contra cualquier tipo de liderazgo. En muchos sentidos se parece mucho, en otro concepto, a Al-Qaeda, desde el punto de vista de que no hay una estructura piramidal de ningún tipo, es completamente transversal. No cualquiera puede pertenecer y cualquiera puede reivindicar el nombre de Anonymous para llevar a cabo una acción, siempre y cuando tenga el suficiente número de gente que lo respalde. Y estamos completamente ante un fenómeno social nuevo que dará muchísimo que hablar. Dará mucho que hablar, estaremos muy pendientes, y es la muestra gráfica, yo creo, amigos, de cómo está cambiando el mundo en segundos, en minutos, de forma exponencial, y están surgiendo reacciones increíbles en esa gran red, en esa mente colectiva que es Internet, ingobernable, y que, bueno, espero que los Anonymous hagan cosas para bien. Vamos a ver, estaremos vigilantes. Está dando mucho que hablar es Pink Flamingos, oh, que nos están mandando ahora lo comentamos, las direcciones y las carátulas de las películas que veías antes. Pero esto es un poco también la red, que en un instante tenemos ya la documentación ahí en la pantalla. Pues nos mandaba la carátula de Pink Flamingos. José de Valencia nos decía, Dios mío, si de por sí Pink Flamingos es nauseabunda, el odorama debe ser épica. Ahí estaba Santi Camacho. La carátula es una especie de travesti, ¿no? Vestido de rojo. El personaje. Hay que, en mi disculpa hay que decir, los 80 fueron una época muy rara, si muy mamarracha, muy extrema. De nada, no hace falta. Pero por eso Santi tiene ese bagaje, luego nos enseña. Un travesti con una cabeza de cerdo en sus manos y... En odorama. Xavi de Madrid, Dios mío, Pink Flamingos. Oye, una película la historia muy en perturbadora, cine de culto con trash. La protagonista era un travesti escatológico, encima con olor. Vaya experiencia. Un saludo, amigos. Y Santi, yo lo veo a Santi solo en una sala oscura y turbia, solo rascando los números. Oye, yo no pensaba que Wikipedia pudiera tener una entrada de Pink Flamingos. Acabo de encontrarla, y la tal o el tal Divine estaba considerado, dice la Wikipedia, como la persona más inmunda del mundo. Sí. Por eso cobra fuerte la imagen de Santi. Ahí, la próxima vez no digas el título de la película que fuiste a ver. Lo peor es que este personaje tenía dos. Y yo vi las dos. La otra se llamaba Poliéster. Luego desde Palencia nos dice el amigo, el videojuego Larry 7 también tenía un sistema de tarjeta con olores que no triunfó mucho, pero era curioso, sobre todo el olor a pescado podrido. Encima olores agradables, Estaba muy bien, sí. Larry 7. Vamos a ir con los ganadores, Iker, después de este momento en el que... Momento Flamingos. Tras las voces esas que han puesto muy nerviosa a la gente, pues hay que desconectar un poco y reírnos también un rato con Pink Flamingos. La veré. Antonio de Madrid decía, yo de niño escuchaba sonajeros y un bebé llorando y me daba miedo contarlo porque el niño no lo veía, ya de adolescente descubrí, y ahí se nos cortó el mensaje. Otro es para Ana Rincón, que nos decía, tengo una prima de 3 años que desde hace unos meses le dice a su madre que está jugando con su amiga cuando está sola en su cuarto. Habla con ella como si realmente tuviera una conversación con alguien, como si estuviera jugando con una niña que solo ella ve. La verdad es que llega a dar miedo. También nos decían, tengo 2 problemas. Uno, me toca de guarda solo en la fábrica más tétrica de toda Sevilla. Y 2, mi hijo va a cumplir 3 años y su madre, de pequeña, hablaba sola. Otra de las entradas es para Ana de Madrid, que decía, yo tenía un amigo imaginario, se llamaba Héctor, y prefería jugar con él que con mis amigas, era más divertido. Un día, desgraciadamente, se fue y me pasé una semana llorando. Y el último es para Pablo de Móstoles. Es cierto que a los perros les pasa lo mismo que a los niños. Mi perro algunas noches se queda mirando a un punto fijo. Chicos, pues ha sido un auténtico placer estar con vosotros estas 3 horas de información, incluso con cierta desconexión o descongestión.
porque es necesario. Hemos tenido un momento vibrante que nunca vamos a olvidar, un momento de pura radio, y desde luego estamos dispuestos a investigar qué ha pasado con esas risas que se han convertido en uno de los temas del momento en España y en los países de habla hispana. Carlos Largo hizo la investigación, Fermín Agustí, nuestro compañero Coque Peinado, y Noel Calero al otro lado de la nave del misterio radiofónico. Santi Camacho, como siempre, magistral, gracias por enseñarnos cosas. Hasta mañana en la tele, compañero. A ver si conseguimos que el Odorama sea Trend Topic, que sería Odorama Trend Topic, sí. Tú eres capaz de meterlo como número 1. Odorama-Camacho. Javier Sierra, a seguir la senda de los éxitos. Mucha fuerza, mucha energía, compañero, porque te quedan unas cuantas plazas. Me quedan, esta semana empiezo por Salamanca, después Valladolid, lugar. Burgos, en fin, quedan muchos sitios y termino en Soria. Bueno, Castilla mítica recibe al Sierra Bus, ¿no? Sí, al Sierra Bus. Sierra Bus yendo a ver a la monja de Ágreda. Eso así está bien, ¿eh? Es. Y nosotros mañana, que nos vemos en Cuarto Milenio a las 12 y quizá antes, ¿eh? Bueno, no para todos aquellos que se quejan que es muy tarde, pues ya está más prontito. A ver si estáis ahí, ¿eh? Bueno, que los Oscar ya sabréis cuáles han ganado. Pero nosotros tenéis que estar ahí. Hoy hemos descubierto una cosa que en el fondo ya sabíamos, y es que la mente infantil, la mente del niño, es capaz de ver cosas maravillosas que vamos perdiendo, como perdemos neuronas cada día. Qué bonito sería recuperar parte de esa magia, de esa zona mágica de los niños, capaces de observar quizá la raíz de la vida. ¿Por qué no? ¿Por qué van a ser todo fantasías, amigos invisibles que puede explicar la ciencia, ensoñaciones? ¿Por qué no pensar que en la mente del niño se ve la auténtica verdad que hemos perdido? Sería bonito creerlo, ¿verdad? Nosotros, desde luego, en nuestra alma se ve, la de este equipo, hay por fortuna mucha niñez, y que así siga por mucho tiempo.